Buenos días, mi nombre es Natalia Caterina Muñoz Cardoso, cursante del primer semestre de la Facultad de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, T2. Iniciando con la fuente de derecho en Venezuela, son todo tipo de normas, escritas o no, que determinan una vinculación del comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado o comunidad, estableciendo reglas para la organización social. Fuentes históricas y reales. Son documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. Es importante mencionar que serán las históricas las fuentes que han impartido su vigencia y se sitúan en la historia del derecho positivo. Fuentes materiales y reales. Son todo tipo de problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son regulados por el derecho. Por ejemplo, en Venezuela, la aparición de la riqueza del petróleo a principios del siglo, fuente material o real de las leyes del hidrocarburo, que fue dictada en 1910, ya derogada. Fuentes formales. Son aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica actitud para crear unas normas jurídicas. Fuentes directas e indirectas. Las directas son la ley formalmente establecida, que contienen la Constitución, los reglamentos, las ordenanzas, entre otros. Las indirectas ayudan a interpretar las leyes formalmente establecidas, por ejemplo, la jurisprudencia, la doctrina, la analogía y los principios generales del derecho. Fuentes principales. Son todas aquellas que tienen la aplicación prioritaria frente a otras y a su vez les sirve de fundamento a otras, por ejemplo, la Constitución. Fuentes auxiliares. Fuentes de ayudas o auxilio, como por ejemplo el derecho comparado, la sociología, la psicología y otras ciencias y disciplinas aplicables en el derecho. En algunos aspectos. Origen del derecho en Venezuela. Se dio origen el derecho desde las costumbres indígenas, que nos permiten observar ciertos principios éticos y su organización política y social, instituciones de carácter político, como los caciques de colectividades indígenas, es decir, tribus, y manifestaciones de poder social, y otros de carácter familiar, que vinieron a ser un conjunto de leyes cuyo origen está en la objetivización de los principios éticos. Por ello, que las primeras leyes que se dictaron en América fueron protectoradas por los indios, pero a la vez condicionadas para la reducción de los naturales de la fe católica en América hispana. Durante el periodo colonial estuvieron vigentes dos sistemas jurídicos, el derecho indiano y el derecho castellano tradicional. Es importante mencionar que a partir de 1776 la creación en Venezuela de la intensidad de la Capitanía General del Real Audiencia y el Real Consulado constituyen las instituciones fundamentales de la integración jurídica y política. En opinión del doctor Alfredo, la creación de estas instituciones viene a ser del pueblo, de partir una nueva legislación, porque crear el derecho fiscal, nuevas formas de la administración de justicia y un derecho mercantil de importancia en la vida económica nacional de cada país. Aplicación del derecho en Venezuela. Venezuela es un país con una ley fundamental, pero cuando se trata de decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la interacción de la ley por medio de un recurso de interpretación como la jurisprudencia, que pasa a ser fuente directa del derecho. El orden es el encargado de hacer o referir al conjunto armónico de las relaciones que se establecen en una sociedad
Las mismas se encuentran reguladas por el derecho y tienen lugar en un espacio y tiempo determinado. La moral es un conjunto y grupo de normas, valores y creencias que contienen como objetivo ser un modelo de conducta y valoración que intenta regular las conductas que impiden que la sociedad se desarrolle de una manera armónica y funcional. Origen del derecho. Las primeras manifestaciones en desarrollar un código civil normativo de conducta fueron las antiguas Mesopotamias, las Palestinas, los Egiptos y Grecia, aunque sus principios constituidos eran de índole tradicional, es decir, establecidos por la costumbre. Sin embargo, el derecho, como hoy lo conocemos, es un invento puramente estatal y por ende no pudo desarrollarse hasta la Edad Media, cuando el Estado fue formalmente fundado. El desarrollo empieza a instalarse por un instrumento y un elemento del Estado. Así nacieron formalmente las ciencias jurídicas, como un campo del saber. El derecho es el conjunto de normas y principios como los que son ahora en la sociedad y determinan elegir y regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia y orden. Asimismo, se relaciona con otras disciplinas como la política, la economía, la sociología, la historia y la filosofía. De la misma forma, en el ámbito moral y religioso se refiere a aquello que no se desvía ni para un lado ni para el otro, es decir, aquello que se considera recto, justo y conforme a las normas del momento. Clasificación del derecho. El derecho natural. El derecho natural son un conjunto de valores o principios que se encargan de encontrar la naturaleza y conciencia del hombre. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas, a que a su vez se han cumplido con los requisitos formales. Es necesario para efectuar la creación de leyes conformes o establecidas en la Constitución Nacional de cada país. El derecho objetivo hace referencia a los juristas entendidos como un conjunto de normas que han estado o no establecidas y vigentes en una determinada sociedad. Derecho subjetivo son facultades o poderes que han sostenido los sujetos frente a otros, que se les permitirá realizar o no determinadas acciones, o bien exigir a otros que actúen por acción u omisión en determinado sentido, al amparador de unas normas de derecho objetivo así lo establezca.